Bienvenidos. La Fundación Bordes es una institución independiente que tiene 15 años ya trabajando aquí en los bordes de Venezuela con Colombia, en la frontera, con todo tipo de fronteras intelectuales, estéticas, políticas, éticas. Digamos que procuramos estar siempre retando, ¿no? Nociones que se han considerado como compartimentos, porque sabemos que en el mundo actual, pues, todos esos límites están borrosos. Y pues el reto primero es verlo en nosotros mismos para poder aplicar eso a los objetos de estudio, a los fenómenos que nos interesan. Nos interesan sobre todo las artes y las humanidades. Somos un grupo de humanistas de diferentes disciplinas, entre los cuales hay artistas e investigadores de las artes. Yo personalmente soy psicólogo, psicoterapeuta, y pues organizamos tanto actividades anuales como el seminario Bordes, que usualmente cogemos un tema anual para dedicarle atención desde diferentes ópticas, desde diferentes disciplinas, como también pues tenemos festivales de cine, cineforos semanales, tenemos una línea editorial, tanto en físico como digital, una revista de estudios culturales, tenemos nuestro seminario permanente. Les agradezco que por favor apaguen los micrófonos mientras estén participando para que no haya interferencia, que eso sobre todo de la ponencia es muy molesto. Tenemos pues también exposiciones de artes visuales permanentes, cada mes y medio aproximadamente, un artista diferente o algunas exposiciones colectivas temáticas. También pues aquí se realizan recitales de diferentes géneros musicales, literarios, talleres de artes para niños y para adultos, tanto en las artes plásticas como en las artes dramáticas. El teatro es una de las artes a la que más hemos dedicado atención. Y aquí pues hay una escuela de teatro Jorge ya tiene varios años, dirigida por Alexandra, una de nuestras compañeras. Y pues bueno, tratamos dentro de lo posible de subir contenido útil e interesante a las redes y podernos comunicar con personas de diferentes partes de la región, del país y del mundo, y pues estos tiempos lo permiten, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Esta actividad fue iniciativa de la doctora Marisol García Romero, profesora jubilada de la Universidad de los Andes, universidad con la cual tenemos bastante relación nosotros. Y pues ella tuvo esta iniciativa a partir de su trabajo de investigación sobre lo femenino en el discurso literario venezolano. Y pues se ha dedicado a recuperar algunas escritoras olvidadas, menos conocidas, relegadas, y hoy pues vamos a tocar una que más bien ha sido emblemática, ¿no? Conocida como buena caraqueña, porque generalmente son las figuras de los centros las que generan más impacto nacional e internacional, y también por los toques que tiene del aura, ¿no? Como trágica, que eso creo que de algún modo nos genera fascinación. Entonces, pues gracias Marisol y gracias a todos los asistentes. Vamos a seguir dando este, apertura a los que se quieran agregar y después colgaremos la grabación de este encuentro por YouTube. Le doy la palabra a Camilo Mora. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes. En nombre de la Universidad de los Andes, de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe y de la Fundación Borde, de la que también formamos parte, queremos agradecer la participación de todos los ponentes, público presente, y especialmente a Marisol García, quien es la gestora de este hermoso seminario, el cual ya con la edición de hoy se celebra la número 12, parte del coloquio sobre escritoras tachirenses que se hizo a finales del año pasado, en diciembre. Y hay que reconocer este trabajo en Marisol porque ha sido la gestora, la motora y el espíritu para que nos convoquemos una vez al mes en esta serie de homenajes a nuestras escritoras. Y en esta oportunidad, pues, el reconocimiento a la poesía de Jani Oso. Hoy tenemos a 4 excelentes ponentes quienes han escrito y trabajado su obra, y estoy seguro que vamos a aprender mucho de las investigaciones que nos presentan hoy. En definitiva, pues agradecemos la presencia de todos y gracias por estar aquí.
Adelante, Marisol, con el programa. Todavía hay gente uniéndose, pero yo aspiro que estos próximos 5 minutos sean los últimos ya de... Creo que Marisol tiene el micrófono cerrado. Sí, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol García. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, así como han hablado mis compañeros y Fania y Camilo, que me acompañan en este emprendimiento cultural, para mí ha sido realmente un disfrute, una satisfacción muy grande todas las actividades que realizamos el año pasado, que en total fueron 11. Culminamos con un encuentro de escritoras tachirenses muy hermoso en la sede de la Fundación Bordes. Y este año venimos con las pilas cargadas para homenajear a 11 mujeres venezolanas que tienen una larga trayectoria y una obra muy valiosa que vale la pena conocer desde dos perspectivas. La perspectiva que a mí me interesa como promotora de lectura es dar a conocer las obras para que hayan mayores lectores de esas obras, para que tengan un disfrute estético. Y luego hay otra dirección que me interesa como miembro del personal de la maestría de literatura, que es que nuestros participantes conozcan que hay una obra crítica en torno a algunas de las obras que se han escrito sobre la escritora que hemos seleccionado cada mes. Entonces me interesan esas dos vertientes, la promoción de la obra para el disfrute estético por parte de los lectores y la difusión de la obra crítica para aquellos que se dedican al análisis del discurso literario. Voy entonces a iniciar con la presentación de la poeta Hani Oso. Yo me he quedado corta en esta presentación, seguramente los que nos visitan hoy van a notar que me falta mencionar algo, algún libro, algún evento de su vida importante, pero es que realmente la poeta no la podemos agotar en este tiempo que hemos dedicado para el homenaje. Seguramente en otra oportunidad volveremos sobre ella. Bueno, vamos a comenzar diciendo que nace en Caracas el 14 de febrero de 1946 y muere el 31 de diciembre de 2002. A este año se cumplen 78 años de su natalicio y 21 años de su muerte. Hani Oso se graduó en Letras en 1975 en la Universidad Central de Venezuela. Dictó seminarios y cursos sobre literatura en el Instituto de Diseño Newman, actual Prodiseño. Fue docente en la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela durante más de 20 años. Viajó a Grecia a cursar estudios sobre Platón y Heráclito en la Universidad de Atenas. En Londres cursó estudios de filosofía. Por ese tiempo dominaba 7 idiomas: italiano, francés, latín, inglés, alemán, español y griego. Estudió ampliamente la obra de Friedrich Nietzsche. Su poesía abordaba la nocturnidad, la caza, el dolor y la muerte. De esto ya nos hablarán con más detalle nuestros invitados. Su producción poética cuenta con 10 títulos: Espacios para decir lo mismo, 1974, Espacios en disolución, 1976, Espacios de ausencia y de luz, 1976-1977, Hasta que llegue el día y huyan las sombras, 1983, Plegarias y penumbras, 1986, Cielo, tu arco grande, 1989, Casa de agua y de sombras, 1992. Oso recibe el premio de poesía Francisco Lazo Martí en 1988 por su obra El reino donde la noche se abre, publicada en 1987. Y en 1997 recibe el Premio Municipal de Literatura Mención Poesía por El Circo Roto, publicado en 1996. En el terreno del ensayo, Hani Oso publicó 4 trabajos donde expresa su interés por el acto poético, el arte, el tiempo, las formas, teniendo la filosofía como guía constante de reflexión. Publicó Gego 1977,
Memoria en ausencia de imagen, Memoria del cuerpo, 1979. Imágenes, voces y visiones, Ensayos sobre habla poética, 1987. Y Cómo leer la poesía, Ensayos sobre literatura y el arte, 2002. Oso ha sido incluida en 7 antologías. Antología comentada de la poesía venezolana de Alejandra Salas, Ensayistas venezolanas del siglo XX de Oscar Rodríguez Ortiz, 40 poetas se balancean, Poesía venezolana 1967-1990 de Javier Lasarte, 1991. Poesía en el espejo, estudio y antología de la nueva lírica femenina venezolana, 1970-1994, de Julio Miranda, publicada en 1995. El coro de las voces solitarias, una historia de la poesía venezolana, de Rafaela Raiz Luca, publicada en 2003. El hilo de la voz, antología crítica de las escritoras venezolanas del siglo XX, de Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, publicada en 2003, y Canto de Penumbra de Ana Nuño, publicada en 2004. Sobre ella se han realizado 2 compilaciones, La poesía como noche en torno a Jani Oso, 2007, y Poemas selectos de Patricia Guzmán, 2004. Guzmán también se encargó de reunir sus obras completas en 2008, la cual se presentó su prólogo y lo epilogó. En 2017, Ediciones Letra Muerta, publicó Espacios para decir lo mismo, ópera prima de Jani Oso, publicado en 1974. Esta reedición viene en formato bilingüe, español e inglés, con la traducción del investigador y doctor en literatura comparada Luis Miguel Izaba. Aquí les presento el hermoso formato que tiene la publicación de Letras Muertas en 2017. Y luego les presento las portadas de algunos de sus libros más conocidos. Pueden seguirnos a los que estén interesados en una cuenta que tenemos en Twitter, y los que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp donde colocamos la información previa sobre la autora que hemos seleccionado, también los puedo incorporar si me envían un correo electrónico a mi mail. Adelante, Fanny. Vamos a entrar entonces en el hermoso programa que tenemos para hoy. Tenemos 4 invitados. La primera es Eugenia Arria, ella es de la Universidad de Lund de Suecia, y publicó un artículo que se titula Somos lo que habitamos, poéticas del espacio, en Casa de Agua y Sombras de Jani Oso, en la Revista Chilena de Literatura, en el año 2022. Voy a hacer la presentación de los 4 ponentes a la vez, para que luego entonces sea más fácil mencionarlos uno detrás de otro. La siguiente ponente que podríamos tener problemas con ella porque ya me advirtió que se le fue el servicio eléctrico, es la profesora Alexandra Alba de la Universidad de los Andes. Publicó un artículo titulado El reino donde la noche se abre, éxtasis poético y cuerpo propio, en la revista Contexto en 2009. La profesora Vanessa Anaís Hidalgo del Instituto Pedagógico de Caracas publicó un artículo titulado Coreografía amorosa en la poesía escrita por mujeres, una aproximación a la obra de 4 autoras venezolanas, entre la que está incluida, por supuesto, Jani. Ese artículo está publicado en la revista Letras en 2014. Y el profesor Rafael Rondón Narváez, también del Instituto Pedagógico de Caracas, publicó un artículo titulado Las horas del miedo, cuerpo, medicina y enfermedad en poetas venezolanas, donde por supuesto está nuestra querida Jani. Ese artículo está publicado en Letras en 2020. Es el segundo artículo más reciente después del de Eugenia. Entonces vamos a comenzar con, el resto no es necesario mostrarlo, Fania. Podríamos terminar mi presentación con el programa. Y ahora sí vamos a escuchar a Eugenia Arria
Eugenia, yo no la conocía, la conocí por el artículo. Fíjense ustedes cómo son las cosas, encontrando en el baúl de los recuerdos de Han y de quienes se han ocupado de publicar sus poemas, de hacer obra crítica, me encontré con la maravillosa sorpresa de que Eugenia había presentado su tesina sobre Han y había publicado ese artículo que les mencioné en una revista chilena. Sin más preámbulo, entonces ya Eugenia nos contará qué encontró en la maravillosa obra de nuestra poeta. Eugenia, te atendemos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Primero quería preguntarles si me pueden dar el permiso para compartir mi pantalla. ¿No te ha llegado? Yo lo hice temprano. Ah, mm, perdón, déjame revisar. Ah, parece que sí, tienes razón. Lo siento. Gracias. Bueno, de nuevo, hola. Pues soy Eugenia. La verdad es que agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de poder estar aquí, sobre todo porque no conozco a ninguno de ustedes y, y tenía muchas ganas pues de escuchar también otras investigaciones y ver otras caras, ¿no? Que siempre las mismas. Eh, Así que agradezco a las presentes y también a las organizadoras, a la Fundación Bordes y bueno, sobre todo a Marisol por haberme escrito e invitado a esta actividad que me parece que tiene un valor muy importante, ¿no? Como es la difusión y la promoción de la lectura de escritoras, mujeres y poetas en este caso. Hoy les quiero presentar una pequeña síntesis de los resultados de un artículo que escribí sobre Casa de Agua y de Sombras, que es un poemario de Osot que lo publicó en el 92. Este artículo realmente surgió después de haber publicado mi tesina de máster, en la que analicé dicho poemario, ¿no? Y la leí de la mano del fenomenólogo de la imaginación, ¿no? El gran Gaston Bachelard, el filósofo francés. Sin dejar de lado, por supuesto, otras teorizaciones que tomé en cuenta, como Heidegger, la misma Zambrano o Rilke, ¿no? Que Annie Ossot precisamente era una gran lectora de todos estos autores teóricos y literarios. Espero pues que el tema les resulte sugerente, escuchable y sobre todo que les anime a leer, pensar o estudiar la poesía. Yo le pregunté a Marisol sobre quién era el público, ¿no? Cuál era la expectativa del público de estos encuentros y me dijo que había dos vertientes, como lo dijo ahora al principio de esta actividad. Están los más interesados en la crítica como tal, en la investigación como tal, y luego están los lectores, ¿no? Que sin ellos pues no existe nada, ni siquiera crítica. Entonces esto fue algo que tomé en consideración a la hora de prepararme para esta exposición, sobre todo pensando en esos que leen más que los que investigan, porque creo que a veces es necesario empezar por allí antes de empezar por lo complejo. Entonces, discúlpenme a los que quizás son más profesionales de la literatura, que intente pues empezar con lo anecdótico, ¿no? Antes que lo teórico. Luego pues veremos cómo uno estas dos cosas. Mm, Antes de comenzar y mostrarles los fragmentos, es decir, compartir mi pantalla, quería comentarles el proceso por el cual llegué a elegir este poema o estos dos poemitas que les voy a mostrar hoy. O en realidad cómo llegué a este poemario, cómo llegué a interesarme por Casa de Agua y de Sombras y no, por ejemplo, por El Reino donde la noche se abre, que es probablemente la publicación más conocida y reconocida de Ossot. Cuando me tocó a mí elegir el tema de mi tesis, yo en realidad estaba sumergida en una situación que no me permitía hacer esta escisión, ¿no? Entre quién era yo y lo que yo hacía, entre quién era yo y lo que trabajaba, entre quién era yo y lo que hacía en la universidad, en la calle.
Deben pensar que para ese entonces hice mi maestría en Noruega, en una ciudad que se llama Bergen, y llueve una media de 239 días al año. Vamos, que llueve todo el año prácticamente, ¿no? Todo el día, todos los días. Y además mi edificio donde yo vivía, eh, que era una residencia de estudiantes, quedaba en el centro de un gran cementerio, ¿no? Y la luz solar además escaseaba. Noruega se caracteriza precisamente por las llamadas noches polares, ¿no? Donde sobre todo es de noche y cuando es de día en realidad parece más bien como un alba muy tímido, ¿no? Eh, entonces, bueno, en esta situación en la que no solo no veía la luz, en la que había un silencio abrumador y en donde los vecinos más bien se escondían cuando veían que alguien abría la puerta para no hablar, yo empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? Lo típico de cuando estás en una situación bastante extraña, extrema, y empiezas a preguntarte por tus decisiones, por qué vine a Noruega, por qué decidí hacer la maestría aquí, y precisaba de un refugio, ¿no? Un refugio eh, de cualquier tipo. Entonces, de alguna manera, Noruega a mí se me presentó como un lugar perfecto para encerrarme aún más, miren que tiendo a ello, en la interioridad, ¿no? De manera positiva o negativa. Entonces, en este proceso que Noruega me puso en bandeja de plata, ¿no? En este proceso de vuelta hacia mí, que ocurría al mismo tiempo que estaba haciendo mi tesis de máster, se me hizo natural volver a una poeta que me impactó mucho cuando yo era adolescente, y esta era Jani Osso, que además yo recordaba, ¿no? Que tocaba temas como la identidad, ¿no? La noche, como dijo Marisol, que era la noche en donde yo estaba sumergida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hago aquí? ¿No? Estas grandes preguntas existenciales. Yo recordaba que Jani Osso las tenía y dije, qué mejor refugio que volver a esa poeta que en un momento me impactó y que en un momento de mi adolescencia también formó un refugio, ¿no? Entonces, ya al releerla con otra actitud, por supuesto con otras lecturas teóricas que no tenía en la adolescencia, comencé a sentir de nuevo esa identificación existencial, ¿no? Con esos versos tajantes y al mismo tiempo indeterminados, flotantes, diría, y muy cargados de una subjetividad que se pregunta, ¿no? Que se cuestiona, no solo a sí misma, sino también al mundo, o incluso lo que hay más allá del mundo. Me estoy refiriendo sobre todo a sus primeros poemarios, ¿no? Que están llenos de preguntas, de confusiones, de tormentos, inconformidades. Esa fue la Jani Osso que de alguna manera me dijo, no estás sola aquí en Noruega, ¿no? Sin embargo, luego tuve un sacudón de parte de la misma Jani Osso, porque empecé a leer, digamos, desde el principio hasta el final, todos sus poemas, todos sus poemarios y además también sus ensayos teóricos, filosóficos, íntimos, ¿no? Y este sacudón fue de alguna manera un bajarme, ¿no? Un alarme de los pies de esa niebla excesiva de búsqueda ontológica, ¿no? De esas grandes preguntas filosóficas, ¿no? De qué es el ser, quién soy, por qué estoy aquí, qué hago en Noruega. Entonces, Jani Osso, desde ya sus preguntas existenciales, se intrometió en mí, ¿no? Eugenia, tienes que poner los pies sobre la tierra, tienes que volver al suelo, volver al firmamento. ¿Y cómo? En realidad no lo hizo con esos poemas que más bien me dijeron, tienes razón, la vida es difícil, no hay respuestas, todo es oscuridad, todo es noche, sino que fue con ese poemario tan rezagado, ¿no? Por la crítica, que es Casa de Agua y de Sombras, que fue publicado en el año 92. Este poemario es su poemario más cotidiano, más familiar, más terrenal, si se quiere, aunque nos daremos cuenta después de que tiene mucha más profundidad de lo que esa superficie infantil, simple, aparenta. Este poemario en su totalidad, como les digo, ha sido no rechazado, pero sí ignorado, ¿no? Ninguneado incluso
por críticos que son respetables, no voy a mencionar nombres porque me parece de muy mal gusto, pero han dicho incluso que Casa de Agua y de Sombras peca de tener una confesionalidad innecesaria. Mi punto de partida, después de yo haber hecho este recorrido más bien personal, ¿no?, de lectura de Hani Ossoth, y haberme dado cuenta de que quería escribir mi tesina sobre esto, ¿no?, porque no podía separarme de lo que sentía, me sirvió cuando leí esta afirmación de confesionalidad innecesaria para arrancar, ¿no? Me sirvió como punto de partida, como punto más bien de rebelión y decir, no, este poemario es de una confesionalidad completamente, visceralmente, totalmente necesaria, ¿no? Entonces, Casa de Agua y de Sombras no solo me sirvió de refugio a mí, sino que es, sobre todo, y es mi hipótesis, ¿no?, en este artículo, a la poeta que lo escribió, en su mismísimo proceso escritural, ¿no? Pues hay un regreso, hay un nostos. Recuerden la palabra nostos, ¿no?, que significa, es de donde viene la palabra nostalgia, ¿no? El nostos en griego, si recordamos o pensamos en Ulises, ¿no?, ese viaje de regreso a Ítaca, a sus recuerdos, a su casa, a su esposa, se le llama así, ¿no?, nostos. Entonces, Casa de Agua y de Sombras es un nostos para la poeta, ¿no? Hay un regreso a ese lugar primario en donde fuimos y fuimos con, que es la casa primaria, la casa de la infancia. Eso es lo que hace Hani Ossoth después de haber escrito tantos poemas más bien oscuros, abstractos, metafísicos, hasta matemáticos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, en este artículo que les quiero comentar hoy, de alguna manera les quiero expresar, ¿no?, demostrarles cómo se pasa de una poesía abstracta, de una poesía metafísica, a una poesía que se puede llamar del espacio vivido, ¿no? Una poesía de la vida, una poesía de lo terrenal, una poesía de la materia. Y esta visión de la poesía de Ossoth no me lo saqué así de la imaginación, al menos no enteramente, sino que la misma Ossoth lo explica en uno de sus ensayos, y ahora sí les quiero compartir una cita, a ver si lo logro, en donde ella, ¿me pueden decir si lo ven? ¿Sí? Ok, gracias. Donde ella, en una entrevista que le hace Patricia Guzmán, dice lo siguiente. A ver, quiero quitarlos, no los quiero quitar y no sé cómo leer sin verlos a ustedes y verlos al mismo tiempo. A ver, sí. Tú sabes, Patricia, lo que es un insight en psiquiatría. Yo lo llamo mirada interior. Entonces, poco a poco fui trabajando en la mirada interior e iban surgiendo los poemas. Chas, 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 como un rito, como un danzón, y el vestido, y el sombrero, y la muerte, el collar de perlas, el estanque, como una sesión terapéutica, psicoterapéutica. Y conformé el libro de 4 a 8 de la mañana y lo guardé. Chas, chas, rayazos de luz, ¿no? Así se refiere a ella, a la creación de este poemario que le estoy comentando, que es Casa de Agua y de Sombras. Ahora quiero que pasemos a los poemas, ¿no? Y antes de mostrarles los dos poemitas cortitos que quiero analizar con ustedes, les quiero hacer, quiero darles una muestra de esos poemas más bien abstractos, más bien de preguntas que de respuestas de Hani Ossoth. A ver. Entonces, rezos. Por esta intensa soledad, la distancia entre el yo, el cielo, los otros. Plegarias por un mar y un cielo incomprensibles, por lo infinito, por lo incompleto del vivir individual. Ruegos, devotas manos cruzadas, llantos y el alma en vilo, en pendiente, tratando de descifrar estos resquicios
esquinas de un corazón que tiembla, cantos hacia lo alto, voz de ángeles, riego, tumulto, sacralidad, ante este miedo, ante este no saber. Aquí vemos esta inquietud, esta... Perdón. Como que no fue conmigo. Creo que fue simplemente algo que se escuchó, ¿no? Entonces, este poema quiero que ahora lo comparen con el siguiente, ¿no? Cómo vamos a pasar de lo inasible a lo asible, de lo incorpóreo a lo corpóreo. Hoy uno de los ponentes va a hablar sobre la corporalidad, ¿no? Y a mí me parece que justo en este poemario, En Casa de Agua de Sombras, la misma poeta en su proceso escritural pasa de lo incorpóreo a lo corpóreo, de lo no matérico a lo matérico, de las preguntas a las respuestas, si se quiere. Este poema, si lo quieren leer, se consigue en Plegarias y Penumbras, que fue publicado en el 83. Ahora estos son los poemas que realmente a mí me interesan y que tienen que ver ya con el tema en sí, ¿no? De la materialidad, del espacio vivido, que es inspirado en el filósofo Gastón Bachelard y también en la filosofía del hábitat de Heidegger. Ahora les comentaré brevemente un poco esos conceptos, ¿no? Por supuesto que después, supongo, estará disponible el artículo para que no tenga yo que decirles todo el rollo teórico, sino simplemente como abrir preguntas, ¿no? e impresiones. Empiezo entonces con este poema. Vean ya la brevedad también. Quise mi casa, aún en medio de la disolución y la quiebra. Sus ritmos se acrecientan en mí. Cada cosa allí es sagrada para una única memoria. Soy la casa, sus sombras, sus dolores. Entera mi persona se ha hecho de ella. Posee una identidad, un límite, un cuerpo, una estructura en temblor. A mí de este poema, ya sonoramente, es llamativo, ¿no? Como hay una especie de susurro, hay un exceso de eses, ¿no? Quise, casa, sus ritmos, acrecientan, cosas sagradas, soy, sus sombras, sus dolores, poseo, estructura, ¿no? Hay como constante, un sonido constante en este poema y además que ella habla del temblor, ¿no? Al final. Hay como una ritmicidad importante en este poema que de alguna manera nos hace inevitablemente llevar el poema al cuerpo cuando lo leemos, ¿no? Sentimos esa vibración, ese susurro, ya en el proferir mismo. Aquí yo les subrayé en amarillo, como pueden ver, los poemas o los ritmos, si se quiere, principales, ¿no? Que pienso incluso se podrían leer sin estos versos menores. Quise mi casa, sus ritmos se acrecientan en mí, soy la casa, entera mi persona se ha hecho de ella, poseo una identidad. Entonces, aquí, de alguna, sí, obviamente esto será pensado, pero digamos que pasa, ¿no? De la casa, de una identificación material a la identidad. Entonces, la casa es el inicio y la conclusión es que gracias a ese inicio, a esa casa, a esa vuelta, a ese nostos, he podido conformar una identidad, un límite, ¿no? O un cuerpo. Entonces aquí, disculpen ¿cómo se dice? Mi handwriting, mi letra, que es terrible, pero pensé que era necesario, ¿no? Para un poco mostrarles cómo pensé el poema cuando escribí ese artículo. Tomando en consideración, de nuevo, insisto, los ritmos principales, ¿no? Empieza Hani Osot con el afecto. Su identificación con el mundo, su volverse a la tierra desde esos aires metafísicos, es su casa de la infancia. Es el afecto que siente hacia ese recuerdo de la casa
de la infancia. Entonces tenemos en consideración el afecto y por otro lado, tengamos en consideración lo que ella menciona allí en el cuarto verso, ¿no? Cada cosa allí es sagrada. Los objetos, ¿no? Esta necesidad ya no de preguntarle al cielo, al universo, ¿no? Como ese primer poema que les mostré, ¿no? A lo invisible, a lo inacible. Aquí ella le está volviendo a lo minúsculo, a la cosa, a los objetos cotidianos, ¿no? A la jarrita de su abuela, a las gavetas del cuarto de la mamá, etc. Y esto no es casual, porque justamente ella cuando escribió este poemario tenía en consideración esas palabras de Rilke, ¿no? En Cartas a un joven poeta, que dice, cuando no tengas nada de qué escribir, siempre te quedará la infancia, ¿no? Entonces ella pues vuelve a la infancia y además también toma en consideración sus lecturas propias de Gastón Bachelard, sus lecturas propias de Heidegger. Como saben, ella estudió filosofía en Grecia, como comentó Marisol, y sus propias lecturas de Virginia Woolf, que tienen las mismas preguntas, ¿no? Y al final todos ellos se asemejan en que las respuestas están en lo material, ¿no? En las cosas, en las pequeñas cosas, en lo cotidiano, en lo simple, en lo confesional, si se quiere, ¿no? Como hablábamos al principio. Y estas cosas, estos objetos, permiten no solo, por supuesto, connotarlos con recuerdos, con memorias, con sentimientos, sino permiten de alguna manera hacer poema como, ¿no? Es una imagen. Para Bachelard hay una diferencia crucial entre lo que es la imagen y lo que es la metáfora. Los poemas de Nosot, de Casas de Sombras, se caracterizan por las imágenes. Digamos que no hay ambigüedad. No le estoy dando la labor al lector de que recree él los propios significados. Le doy de alguna manera la imagen. Para todos la imagen de la casa es algo objetivo, digamos, no le podemos dar más interpretación. Por supuesto que tiene sus connotaciones propias, pero una casa es una casa, ¿no? Una cosa es una cosa, una sombra es una sombra, ¿no? Estas imágenes, digamos, son ya digeridas y no las tiene que digerir el lector, sino que le llegan tal y como son. Luego seguimos con los siguientes versos. Soy la casa, sus sombras, sus dolores, entera mi persona se ha hecho de ella. Aquí pongo unos signos, ¿no?, de exclamación y eso es un caracolito, porque para Gastón Bachelard, que analiza no solo poesía, pero también literatura, en su Poética del Espacio, que fue publicada en el año 57, existe una imagen repetitiva en los poetas que se obsesionan por habitar, por morar los espacios, ¿no? Y este poemario de alguna manera forma parte de esta tradición, ¿no? Del habitar, de qué es habitar el mundo, qué es estar, ¿no? No solo ser, sino estar. Entonces esta imagen que Gastón Bachelard le llama la imagen de la concha o del caracol, tiene sentido gracias a lo que él denomina la ensoñación poética, ¿no? Que es ese espacio subjetivo que oscila entre la memoria y la imaginación, ¿no? Para él, todo poeta, lo que hace el poeta es habitar los espacios. Mientras escribo el poema, estoy habitando esos espacios. Mientras escribo sobre el vaso, de alguna manera me arrullo en el vaso, ¿no? Para eso, para Bachelard, esa es la labor del poeta, ¿no? Habitar eso que escribe, habitar eso que poetiza. Y esto, de alguna manera, lo vemos también aquí en Nosot, ¿no? Soy la casa, entera mi persona se ha hecho de ella. Ella se ha hecho la casa, ella ha encarnado la casa o se ha encarnado con la casa, ¿no? Entonces, digamos que la construcción del poema nos revela a su vez una construcción, como les pongo aquí, subjetivo espacial material, ¿no? Esta relación dual, activa, entre el habitante y su hábitat, entre el poeta y el poema, entre el poeta y el espacio. A esta cita me encanta de Bachelard, ¿no?
referido a la concha o al caracol, que dice: hay que vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir en ella. Esto, pues, como vemos, el caracol, si pensamos en el caracol, su cuerpo mismo es la casa, ¿no? Hay una agencia entre lo aparentemente inerte. Los objetos nos construyen, los objetos tienen agencia, ¿no? Y esto, a su vez, lo relaciono en el artículo con Heidegger y su concepto de habitar. Estoy viendo que el tiempo está pasando más rápido de lo que pensé, así que, bueno, a lo mejor no me va a dar tiempo de leerles este poema, pero sí voy a terminarles ¿no? Entonces, en estos versos del 10 al 13, vuelvo con: poseo una identidad, un límite, un cuerpo, una estructura en temblor. Aquí lo importante ya es la materia, ¿no? Vemos como en el afecto, en el arraigo material, vamos construyendo subjetivamente lo que somos. Yo soy la casa, yo soy eso en lo que me reflejo, en eso en lo que veo. El objeto y el sujeto de alguna manera se construyen interrelacionalmente. El objeto es un espejo de mí mismo. No hay una separación entre el espacio y el sujeto. Aquí, al final, vemos como ese resumen, esa síntesis del poema de Osot, ¿no? Y se relaciona totalmente con lo que habla Heidegger cuando habla de la casa en la llamada selva negra, ¿no? Piensen en una gran selva, en una casita, y Heidegger reflexiona sobre cómo esta casa le permite a la subjetividad que habita esta casa determinar qué es el afuera y qué es el adentro. La casa, de alguna manera, es ese dedo que te dice qué es y qué no es, ¿no? Y qué eres tú y qué no eres tú. La casa funciona o funge como un cosmos y un límite que se desarrolla especularmente, como les decía, entre el afuera y el adentro, ¿no? Y al mismo tiempo la casa también funda mundo. La casa es esa lámpara que ilumina el mundo. Y para Bachelard la casa es como una imagen primaria. Para él, los seres humanos, digamos que su interpretación, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Es un poco naif, si se quiere, ¿no? Pero la interpretación de Bachelard es que todo ser humano es amado por la casa, ¿no? Por esa casa primaria, la cuna del mundo. Entonces, de alguna manera, la fenomenología de la imaginación, inspirada en la fenomenología heideggeriana, permite confrontar al existencialismo que veíamos en los poemarios anteriores de Hanyo Sot. El sujeto no está arrojado al vacío, el sujeto no es nada, ¿no? No hay nihilismo ahí. El sujeto es su casa, ¿no? Pasamos de un existencialismo a un arraigo completamente material, íntimo, de las cosas, de la casa. Y bueno, para terminar, ya que no me da tiempo de leerles este poemita, pero como ven es muy corto, es sobre el collar de perlas de su madre. Luego les puedo pasar esto. Quería terminar con una frase de la misma Hani Osot, ¿no? De cómo leer un poema, ¿no? Y ella dice: si a mí se me pidiese un buen consejo sobre cómo leer la poesía, diría que ante todo hay que querer leerla, querer como querencia, sin mala fe, sin desesperación, averiguando qué diablos quiso decir el poeta, porque los poetas son difíciles de leer. Uno puede quedarse 23 años con una frase incomprensible y alegrarse por ella, porque en el fondo casi la comprende. Y así uno manda la razón y la conciencia a paseo. Cada quien sostiene un poeta, ¿no? Entonces yo con esta presentación, con este pequeño análisis que, bueno, el tiempo es muy mínimo, entonces no me dio tiempo de comentarles todo, pero bueno, espero haberla sostenido de alguna manera, ¿no? Y de darle a ustedes algunas herramientas de reflexión, ¿no? De cómo el poema, el proceso escritural de la poesía nos puede arraigar en el mundo. Y al nosotros proferirlo, a nosotros leerlo en voz alta o al leerlo en silencio, también somos capaces de habitar el mundo y de, sobre todo, construirnos, ¿no? Subjetivamente y darnos cuenta de que no estamos arrojados en el mundo solos, no estamos aislados
sino que siempre somos con el otro, siempre somos con las cosas. La subjetividad no es metafísica, la subjetividad no es meramente abstracta, sino que está en la materialidad del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Eugenia. Vamos a continuar porque el tiempo avanza con la profesora Vanessa Anaís Hidalgo del Pedagógico de Caracas. Vamos a ver si ella está lista para iniciar. Vanessa, ¿estás con nosotros? Sí, claro, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Vanessa, bienvenida. Te escuchamos con mucha atención. Sí, bien, buenas tardes. Agradecida. Coincido con ustedes en esa intención de querer eh, divulgar estos poetas, digamos que acercarlos a la mayor cantidad de personas posibles, porque es muy enriquecedor conocerlas, ¿no? Y es muy enriquecedor saber que hay una poesía que nos reivindica, hay una poesía que en nuestro contexto nacional eh, y que somos muy buenos como poetas, ¿no? Eh, bueno, Hannu Sok es una de las autoras, de mis autoras de cabecera, es esa que constantemente estoy revisando. Y bueno, ella fue su obra fue un material importante en mi tesis de maestría. Desde que yo en el 2011 presenté mi tesis que se llamaba Coreografía amorosa en la poesía venezolana escrita por mujeres, siglo XX, Hannu Sok, por supuesto, era uno de los referentes. Esta presentación la titulé, si por favor me pueden indicar, creo que sí pueden ver la presentación, ¿sí la ven allí? Se ve muy bien, Vanessa. Chévere. Bueno, esta presentación la titulé Cuando el amor yace en un pozo. Y bueno, muchos dirán que el tema amoroso está agotado. Sin embargo, en Venezuela todavía vemos eso desde lo romántico, desde afuera, y no nos adentramos a ver qué ha pasado con el tema del amoroso en nuestra poesía. Hay unas que otras antologías que hablan acerca del amor, muchísimas. El coro de voces solitarias, donde se incluye el tema del amoroso en la poesía venezolana. Y están algunos libros, también otras antologías, como el del Dulce Mal, una antología de Harry Almela, que también trabaja el tema del amoroso. Sin embargo, ¿qué hay del amor en la poesía amorosa? Bueno, de eso les quiero hablar en este momento. Este título viene de un poema de Hani, que dice, se los leo, quiero compartirlo con ustedes, voy a compartir algunos textos para ir alimentando mi presentación. Este texto está dedicado a Manuel en El Circo Roto, libro del cual voy a hablar posteriormente. Dice así: mi amor yace en un pozo, se llama el libro. Déjame escribir, al menos escribir es lo mínimo que se puede. La noche está fresca y no hay casi carros por las calles. Las flores están floreciendo a su manera, pero es noche. Y las flores también tienen un modo de florecer al anochecer. También me imagino que hay amores que matan, pasiones, grandes pasiones. Mi amor, mi gran amor, yace en un pozo. Allí florecen flores raras, flores que no caben, que no saben cantar ni bailar. Todo es musgo allí. Me he entregado a un amor raro, sin locura, sin gritos, ni pasión, puro intelecto. Al menos déjame escribir esta noche un poema, al menos se trata de una pasión. Este libro, El Circo Roto, es, digamos que el más franco, el más honesto, digamos, es el poemario que no miente, es decir, o que miente menos, ¿vale? Porque ella categóricamente ha expuesto un planteamiento del amor, ese planteamiento del amor que muy pocos les gusta, el de la negación, el de la ausencia, el de la imposibilidad del amor.
Entonces, siempre creemos y terminamos creyendo que el amor es ese imaginario que hemos aprendido de lo clásico o del amor courtois o de... Entonces, bueno, pues la poesía amorosa se encargó de crear, digamos, para las mujeres venezolanas, se encargó de construir un discurso que desmiente este correlato. Eh, esto yo lo llamo contrarretórica amorosa, pues ya sabemos cuál es nuestro discurso amoroso, ese ideal, ¿verdad? El ideal amoroso que tiene un final feliz, que nos presenta la idealización del matrimonio, la esperanza en la convivencia en pareja. Bueno, ese es el relato que nosotros hemos aprendido. Sin embargo, la poesía amorosa, escrita por mujeres en el siglo XX, nos presenta la otra cara de la moneda, esa de la cual creíamos que ninguna mujer quería hablar. Pues resulta que el discurso amoroso de la mujer, y digamos que no siempre va a ser exclusivo de la mujer, por supuesto, pero las mujeres se revelan frente a este término del amoroso y construyen otro. Sin embargo, una de mis afirmaciones en mi reflexión, en mi última reflexión en torno a la obra de Hani, es que el amor, concebido como los mortales que somos, no es lo que preocupa a Hani. Su visión del amoroso trasciende al ser. Ya la obra de Hani y sus ensayos, ya nosotros estamos viendo que hay una relación del amor de lo filosófico, más allá que de lo sencillo o del amor como lo hemos visto hasta ahora, del amor de lo tradicional. Ese amor que está en el discurso, que nosotros vemos en los fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes. Ya nosotros hoy estamos enfrentándonos a través de la poesía de Hani y de las escritoras de los años 80 y 90 a otra forma de verlo. Mientras que algunas lo ven desde lo doméstico o desde la experiencia en pareja o desde de la concepción de un bebé, pues Hani lo refiere desde la interioridad. Y esto es lo que en esto se va a desarrollar la presentación que les tengo para el día de hoy. Entonces, bien, puesto que trasciende al ser, nosotros vamos a ver a lo largo de tomé este texto de varios libros. Del Circo Roto, que se publica entre 1990 y 1993, hay ediciones de esa fecha, de Espacio de Ausencia de Luz, que también se escriben desde 1976 a 1977, Casa de Agua de Sombras, ya mencionada por la ponente anterior, y son textos, yo no sé, me atrevería a decir que aislados, todavía toma transversalmente el amor por allí, hasta que en el Circo Roto se enfrenta a un amor muy tangible, a un amor muy real, a un amor muy cuestionador frente al discurso amoroso tradicional. Entonces, ella nos invita a ver ese amor, como decía, más allá de lo corpóreo o más allá de lo convencional, para hablarnos de este amor en espacios de ausencia de luz. Este texto nos dice que a qué vamos a amar, qué cosa podemos amar, desde dónde vamos a amar. Bueno, ella a manera de ensayo, aunque esto es un poema, ella dice: amor ineficaz, esto es lo gratificable. Adhesión hacia lo que desgasta y hace impermanente. Disposición en dos reconocimientos. Y gloria a aquella fuerza monstruosa al arrasar, al dirigir momentáneo, amor hacia el gesto breve. En efecto, acá está no vinculándolo solamente al amor de pareja, sino el amor a eso que es mínimo, el amor a eso que nos perecederos, al amor de lo impermanente, al amor que nos permite estar solo en el espacio destinado y distanciarnos de ese amor banal, ¿no?
de ese amor de los mortales, como digo yo. Porque es que Hani yo la considero una poeta elevada, una poeta que no estaba acá, una poeta que construía sus noches, largas noches de insomnio, con poemas que, donde ella trascendía. O sea, yo considero que es una poeta elevada, una poeta que aterriza en el circo roto y más o menos en Casa de Agua de Sombra, porque ya acá estamos hablando, como les decía, del amor más tangible, del amor que está en casa, del amor que vivimos el día a día. Entonces, esta visión, por supuesto, del 76, posteriormente con Casa de Agua de Sombra, y cambia en el circo roto, como lo vamos a ver posteriormente. Yo veo en el discurso amoroso, digamos, desde los años 80, bueno, no puedo decir una precisión, pero pues me refiero a estas mujeres que construyeron un discurso amoroso distinto, desde Yolanda Pantin en el 80, el corazón, y luego Hani en los 90 con el Circo Roto, bueno, ella y muchas otras, por supuesto, que han tomado de la poesía anterior, las fundadoras como Luz Machado, el tema de la casa, y ese tema de que mi cuerpo es la casa, de que yo soy la casa, pero también el de la convivencia en pareja, que es uno de los temas que me movió cuando yo revisé la obra de estas autoras, sobre todo la de Jania Sol. Este libro de El Circo Roto presenta un discurso amoroso que coincide en esta coreografía que nos está mostrando la poesía de las mujeres en los 80, 80 y 90. Bueno, este discurso amoroso se va a presentar a partir de unos, yo diría, no sé si tópicos, pero características que van formando, construyendo el discurso. ¿Cuál? Bueno, el discurso en la imposibilidad, que no es nada nuevo, que ya lo habíamos visto con Petrarca, que lo habíamos visto con Dante, que lo habíamos con los clásicos, el amor al nombre, el amor a eso que solamente puede ser nombrado, pero no tocado, ni visto, ni amado. El amor a la muerta, que es el que nos hablaba Petrarca, ese amor a esa persona que ya no está, o esa persona que está desde mi recuerdo, desde mi memoria, posibilidad de llegar al amor. Esta imposibilidad ya no se traslada a esa ensoñación de los clásicos ni de ese altar en donde estaba el amor de estos poetas, sino en la imposibilidad incluso dentro de la casa. Me es imposible amarte dentro de la casa. Me es imposible tocarte aún estando en mi cama. Me es imposible amarte a pesar de que estás allí, pero no hablas, no me dices nada, no comentas. Entonces, bueno, es algo de lo cual las mujeres, bueno, no hablamos, ¿bien? Entonces, este poeta, Hani, le da voz a estas voces que hemos callado, que nos hemos callado. No queremos hablar precisamente de nuestra intimidad en la casa, y ahí yo veo lo que hablaba nuestra ponente anterior, que era lo de la confesión. Es una poesía confesional, necesariamente confesional, es una poesía pero que además es muy categórico en lo que dice, eh, a pesar de su belleza, por supuesto, pero que nos acerca a lo tangible. Me es imposible verte y tocarte a pesar de que estás cerca de mí. Ya no es ella afuera, ¿no? Vanessa, apagaste tu micrófono. Vanessa, tienes apagado tu micrófono.
Vanessa, ¿tienes apagado tu micrófono? Disculpen, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, disculpen, lo que pasa es que tuve que apagarlo y les decía que tenía un himno en el fondo porque estoy desde el colegio donde trabajo. Entonces, me disculpa que esos 3 minutos del himno. Este, bueno, les decía que entonces que lo de este discurso también presenta pérdida como uno de los grandes protagonistas. He perdido lo que estaba en la superficie, pues ya está en el fondo, yace en el fondo, ya no está en mis manos, pues he perdido eso que yo creía que era amor, que era pasión, que era en el Circo Roto. Hani, bueno, nos muestra el amor. De hecho habla de Manuel Caballero, quien era su esposo. eh, Hay bueno, digamos que hay intangibles de que la situación era así. Sin embargo, no es solamente el perder el amor de Manuel o la imposibilidad de ver, de estar con su esposo, que además lo declara, ella declara abiertamente que es su esposo, sino el hecho de haber perdido sí, quizás la esperanza, porque son textos desesperanzadores, pues. Eh, Hay algunos anuncios de los amores furtivos, por ejemplo, ese juego que hace ella con el gato Ulises. Ella nombra a un Ulises y hace referencias clásicas a la Ilíada y al viaje homérico. Entonces, también pues nos habla de ese encuentro con el amante. De hecho, lo dice, pero no con el amante que ella tuvo, sino con ese amante que pues pudiéramos imaginarnos dentro de un contexto tan árido y tan mustio, menciona ella en su texto. El hastío, el aburrimiento, el fastidio, el cansarse. ¿Quién puede declarar abiertamente en un poema que le fastidia al marido? Pues aunque no es la misma Hani, aunque es una voz poética, me pueden decir, no, no es Hani, es una voz poética que está hablando del hastío, del fastidio que le produce el marido al lado, o del fastidio de ver que el hombre solamente es puro intelecto, como muy bien lo dice uno de sus versos. Pues, ¿quién lo puede hacer? Bueno, Hani que dada como las poetas del momento, como estas escritoras, Yolanda Pantin, Correo del Corazón, quien se burla abiertamente de del amor, pues estas escritoras pues, lo hacen sin ningún velo, sin ocultar nada. Lo hacen en sus textos. Ahora, ¿dónde está, digamos, lo estético? La gente me diría, ¿dónde está, si no, lo antipoético en esto? Bueno, desde la irreverencia. Yo no creo que hayan posteriormente poetas que rompan, o digamos, o mejor dicho antes, eh, poetas que hayan roto con ese código que se creía que era la poesía escrita por mujeres. Se creía que la poesía escrita por mujeres, pues la poesía es relacionada, vinculada con esa idea de lo que tenemos o de lo que creemos que es la mujer. Pues estas mujeres dijeron, no, nosotros podemos decir, y sin ninguna, abiertamente, por supuesto, de qué se trata este hastío, de qué se trata la infidelidad, lo que siento por un hombre infiel, de lo que pasa cuando el hombre está ausente, a través de lo irónico. O sea, Yolanda Pantin lo hace muy bien en su obra, en Correo del Corazón, pero Hani, magistralmente, porque Hani es mucho más, no voy a decir que legitimada, pero sí es como mejores ojos desde el Circo Roto. ¿Okay? Bueno, hablar de la infidelidad, de la ironía, de la desesperanza, la impermanencia, en un discurso amoroso, desde la pérdida del ser amado, no porque haya muerto, ni mucho menos, sino porque no está presente. Eh, Eso es lo que algunos críticos llamaban antipoesía. Y esto va a ocurrir con otros discursos, pues por supuesto vamos a ver más adelante del tema que también pues se declara abiertamente, se dice categóricamente el cuerpo, se nombra el cuerpo. Bueno, ya, un segundito. Ok, en este poema, a quien ella dedica a Manuel, a los hombres infieles, Manuel su esposo,
La noche en que el hombre no llega, dice, es la penumbra, el gato se ha escondido, las luces comienzan del cielo no se sabe nada, solo que es el cielo, una extensión de espacio hacia donde provoca el desnudo. Mañana será la claridad, la luna valiente asomará sus faces y el sol, en conjunción con ella, dará sus notas de amor. La noche en que el hombre no llega. Bueno, desde lo irónico, pues nosotros, bueno, yo puedo percibir la belleza, puesto que esta de una sencillez, desde una experiencia real, además, que vive Mohani, que puede vivir cualquier mujer, y sobre todo la mujer de ese contexto en el que ella está. Porque no me atrevo a equivocarme cuando digo que estas escritoras de los años de 1980, en los 90, que además muchas de ellas formaban parte de talleres literarios, no Hani, pero sí algunas de las escritoras, comenzaron en sus discursos una manera, una cercanía a eso que nosotros llamamos pues la convivencia en pareja, la ironía, es decirlo en el tono irónico, para decir verdades y para causar también ese goce de lo estético como lo pudiéramos notar o percibir a través de otro poema, ¿okay? Que no es así, pero ¿qué pasa? Que ese goce estético lo puedo percibir desde lo irónico. ¿Cómo yo puedo disfrutar de este poema? Aunque diga, no es tan categórico, no es tan directo, pero cómo yo puedo ver, sentir, sonreír frente a un texto en el que se está dedicando directamente a Manuel, a los hombres infieles. La ausencia del otro, como les decía, ya es una constante en la poesía escrita por mujeres, en especial en la obra de Hani, pero y muy especial en el Socorro, porque estamos hablando, y hay poemas que le hacen guiños de Circo Roto a los poemas de Durante Panty y de Correr el Corazón. Cuando se habla de dos motitas, ese es un poema de Yolanda Pandit, de dos motitas que van una al lado de la otra sin tocarse. Y que así es el amor. Pero también podemos percibir, también podemos percibir en la poesía de Hani la reiteración de la ausencia y del vacío. Pero es que es el vacío no solamente del otro, sino el vacío interno, como vamos a ver en el último poema que voy a trabajar. Es la ausencia del que el otro no está, pero también es mi ausencia. Es el hecho de que dentro de mí, y que yo debo llenarlo, y que ese vacío que no termina de llenarse, y el vacío que de alguna manera todos intentamos llenar a lo largo de nuestra vida, es imposible. Es imposible habernos de él y también es imposible llenarlo. Y hay dos textos, uno de Casados de Sombra y otro de Circo Roto, donde nos está hablando, bueno, por supuesto de la convivencia, en este caso de la convivencia en pareja, el hecho de que el otro duerme a un lado y que él no está. Él duerme y yo no tengo con quién hablar. Los silencios funden, dejan la red de mi noche. Entonces mi alma me empieza a hablar, escribimos, danzamos, locas de la casa, helechos de amor, patios, fuentes, aguas, el verbo. El sujeto femenino que está allí, está solo, está al lado de un hombre. Y esa es de alguna manera la forma irónica de plantear esto de la convivencia en pareja, del amor de la convivencia en pareja, el no amor. Él duerme, está allí, yo no tengo con quién hablar. De hecho, en el libro aparece la señora con la que ella trabaja, la señora que está a su servicio. Ella habla con la señora, no tiene o con quién más compartir, a pesar de que, bueno, el planteamiento es que ese gran intelectual y de que yo puedo también intercambiar con ese gran intelectual, pero no hay un vacío allí, no existe. O sea, el cuestionamiento de la figura, a la institución del matrimonio,
Hay un cuestionamiento al amor tradicional, hay un cuestionamiento a ese discurso del amoroso idílico para encontrarnos con este, que es muy directo y un amor que nos habla de una danza que no coordina, una danza donde no hay coreografía, donde no hay empatía, donde no hay, donde simplemente hay una casa y hay una casa casi vacía porque el otro duerme y no hay. Hay un poema también de Yolanda Pantin que haciendo, digamos, los guiños necesarios para casarlos, de Cruel Corazón, en el que ella habla de que está sentada está acostada en el baño, en una toalla, y atiende la toalla en el baño, y el texto dice, no lo dice tan abiertamente, pero cuando se llega a su esposo y el esposo le pregunta qué hace, le dice que nada. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, porque no hay y estamos hablando de unos poemarios premiados, unos poemarios que fueron alabados en su momento, que fueron legitimados para su época, pero que en algunos casos, muchos todavía les sigue pareciendo antipoesía. Por otro lado, tenemos el amor desdibujado, ¿no? Ese amor que pareciera no estar, y dice, quizás tu amante de esos día a día, como se deben tener. Y el deben tener es ese deber de lo convencional. La norma me dice, yo debo tener este amante, o yo debo tener una pareja como esta. Vi esas fotografías, esas risas fijadas en barcos, en islas, en mares, ¿saben? Ese discurso que puedo ver 80 en una mesa de las fotos de la pareja, paseando, casándose, divirtiéndose con la familia. Sin embargo, su amor carecía de rostro hacia el mío desdibujado amor. Entonces son el enfrentamiento del amor, de lo que nosotros podemos ver en una fotografía, lo que hoy podemos ver en Instagram, en las redes sociales, y ese amor que hoy carece de rostro. Esto el amante no tiene rostro, camina de perfil, como dice otra poeta venezolana, Elena Vera. ¿Quién soy? Y fíjense que, bueno, aquí tomo el ejemplo coincidencialmente el de la casa. Soy sus casas, soy sus sombras, sus dolores. Y este es un cuestionamiento constante en la obra de Hani, pensar, preguntarse quién soy. ¿Quién soy yo frente al otro? ¿Quién soy yo al lado del otro? ¿Quién soy yo en una casa, en un contexto doméstico? ¿Quién soy yo afuera con mi pareja al lado? Pero ¿quién soy yo desde adentro? O sea, esa pregunta constante me hace recordar que esta poesía, las poesías que se escribió en los años 80, hasta, bueno, por supuesto, hasta el tiempo de hoy, porque todavía sigo escribiendo esta poesía, dice categóricamente yo soy. Y bueno, aquí pues recuerdo también a la poeta Elena Vera, soy la amante. Al decir yo soy la amante, pues yo lo digo sin ocultarlo, declarándolo además, confesando lo que soy, pero aquí también está Hani confesándose. Ya con esto estoy casi cerrando. Sí, Vanessa, ya se agotó el tiempo. Ok, con esto termino. Este ser, este soy, no lo puede descubrir nadie. Porque aunque yo viva a tu lado y aunque seamos pareja y aunque estemos dentro de esa construcción de lo amoroso, Hani nos presenta este poema que me corrobora eso que yo digo de que Hani no solamente está relacionado al amor convencional y tradicional, es un amor que va más allá, es el amor del ser. Y este poema, que es el primero, el que inaugura el poemario Cierto Roto, dice, la mordida profunda. Hay una mordida profunda, incisiva, en el centro de mi sexo, por la cual yo me erijo como yo misma, y soy, y poseo, y dono. Regalo mi cuerpo y mi ansia. Hay una mordida en mí que doblega al otro, lo arrodilla, lo inclina, por esa mordida se abre un vasto mar de vacíos, vértigos, abismos. Me cruza una pendiente, me traza un precipicio en el amor. Y en todas mis secretas junturas, con cuidado, con recelo, tú tía vienes a mí y no me sabes.
Este poema lo podemos partir en dos, y son dos. O sea, son dos al mismo tiempo, pero Hani magistralmente nos habla de un poema muy sensual, un poema que para muchos será erótico porque habla del sexo y habla de la mitad de mí y habla de esa hendidura por la cual puede, pero resulta que aún entrando dentro de mí y aún estando dentro de mí no me conoces, no sabes de mí, no sabes de mí, de mis necesidades, de mi ausencia, de mis vacíos y no sabes de mi feminidad. Entonces, a propósito de ello, entonces, cierro con este poema, que es uno de los textos más reveladores para mí en cuanto a lo que es la poesía de Hani Ossot, porque me hacen pensar en la construcción, en las diferentes construcciones que tenemos del amoroso, pero sobre todo esa introspección, ese entrar en mí para poder conocer al otro. Bien, eso es. Muchas gracias, Vanessa, por tu exposición. Vamos a presentar entonces al profesor Rafael del Instituto Pedagógico de Caracas. Ya hemos mencionado el artículo que publicó en el que está incluido un análisis de la poeta que hoy nos convida a este homenaje. Sin más preámbulos, Rafael, te escuchamos. Buenas tardes, buenos días, bueno, depende de donde estén, los saludo. Espero que mi micrófono esté escuchándose de manera nítida y bien para que Te sea escucho perfecto, Rafael. más fluida toda la conversación. Antes de iniciar, quisiera primero que nada agradecer. Creo que es importante agradecer, y Marisol García ha sido una amiga que le agradezco esta convocatoria porque me ha permitido releer a la poeta. Releer, como siempre lo hago, pero en este caso volver a la obra y conseguirme siempre con algo nuevo. Y bueno, agradecer también a Bordes, que nos presta la plataforma y que nos presta. Agradecer a todos los que están ahí escuchando desde tantos diferentes lugares. No solamente agradecer, yo les agradezco a muchos de los que están ahí, porque son personas que yo he conocido a través de sus textos, de su producción, que han hecho un trabajo meritorio. Ahí veo, no voy a nombrar a todos, pero qué bueno tener a gente a quien yo he leído y admiro, a mujeres y hombres que están ahí, a poetas. Esto es importante, este tipo de actividades, porque creo que el diálogo, la conversación, todo esto. Entonces reconozco el trabajo de todas estas personas que están en cada uno de esos lugares. Incluso hasta cohibido estoy ante la presencia de alguna de ellas. Quería también iniciar un grupo selecto de lectores y de lectoras de la poesía venezolana. Y pienso por un momento, antes de iniciar, en los otros lectores, no estas personas que nos escuchan, sino los lectores de otros espacios. Y Vanessa lo sabe porque trabajamos en instituto pedagógico. La ausencia en los programas de bachillerato de nuestras mujeres, nuestra casi ausencia, y la casi ausencia de poetas. Esa es una reiteración que nos han llegado muchas veces. Muchas veces jóvenes que han llegado al pedagógico leen por primera vez a Arnoso, leen por primera vez a María Calcaño, leen por primera vez a Luz Machado, y el encuentro con ellas ha sido de una manera diferente, y bueno, esa sería otra historia de ver cómo leemos en las aulas y cómo esas personas que se han formado en el pedagógico han hecho una labor por ahora silenciosa de leer a las mujeres en los espacios de los salones de educación media. Creo que yo quiero reconocer ese trabajo porque es importantísimo, no solamente lectores de este espacio. Voy a comenzar diciendo que, de último, hay una gran correspondencia, unos grandes diálogos de lo que me ha precedido con las dos amigas, con las dos ponentes. Porque hay cosas que voy a retomar y sin ponernos de acuerdo, no voy a repetir, pero confirmo que estoy completamente de acuerdo.
Mi acercamiento a la poesía venezolana viene desde hace algún tiempo y viene de una afirmación, bueno, no viene de ahí realmente, pero sí me orienta una frase de Julio Miranda. Julio Miranda, que fue un profesor que hizo una excelente, profesor investigador, que hizo una excelente labor, hizo una selección en los años 90 de la poesía escrita por mujeres en Venezuela. Y ahí hay muchas virtudes, porque haber seleccionado excelentes poetas y haberlas ofrecido en esa antología creo que es una excelente labor. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue la observación que hizo Julio Miranda de que él estaba convencido a través de sus análisis que una de las cosas que distinguía a las poetas venezolanas de los poetas era la nombradía del cuerpo mismo y del cuerpo del otro. Y hacia esa orientación he tratado de leer en diferentes formas a esta poesía venezolana del siglo XX y siglo XXI a través de ese juego o esa estrategia de mostrar su cuerpo y el cuerpo del otro. ¿Hasta qué punto, me pregunto antes de entrar con mi presentación, es una poesía confesional? ¿Y hasta qué punto es una estrategia jugar con lo confesional? ¿Y hasta qué punto no hay una estrategia de ver los límites de lo confesional, de las condiciones posibles de nombrar un cuerpo? Porque al final de cuentas, esto no son testimonios, ¿verdad?, documentales, ni son cartas, ni son en la esfera de la revelación de las historias personales, de lo que se siente de manera íntima, ¿no? No creo que sea ese el propósito, sino en muchos casos, y en el caso de Hani Oso, es ver el límite del nombrar, y el límite del nombrar el cuerpo mismo, y de ver si es posible a través de esos límites, de esas condiciones de posibilidad de nombrar, que se crea una obra poética. Algo han dicho sobre esto, ¿no? Una poesía confesional, yo creo que es una estrategia, en el caso de Hani, una estrategia que yo creo que ha sido rica porque es una obra que tiene varios niveles y tiene muchos lectores, porque la obra de Hani, como lo han mostrado, es una obra a veces hermética, densa, difícil de penetrar, difícil de entender si entendemos la totalidad de su obra poética, porque además también se puede leer su obra poética acompañada de su obra ensayística. Y por ahí voy a comenzar con mi presentación, a ver, que he titulado esta, no sé si se ve, a ver, yo soy a veces un poco lego en estos asuntos. Se ve bien, Rafael. Quiero mostrarla completa el cuadrito, se ve el cuadrito nada más, ¿verdad? Si el cuadrito se ve bien, el lugar donde el cuerpo se abre. El lugar donde el cuerpo se abre. Entonces, ese lugar donde el cuerpo se abre me parece interesantísimo porque, bueno, está por supuesto parafraseando un título fundamental de la obra poética de Hani Oso, ¿no? Este lugar donde el cuerpo se abre, porque me parece que una de las cosas fundamentales de Hani es la reflexión sobre la posibilidad del nombrar, del escribir, del representar, y la posibilidad de un cuerpo. Creo que ese cuerpo como armonía, ese cuerpo como restitución, ese cuerpo, yo diría en algún momento como silencio para hablar de plenitud, y el cuerpo que no es silencio, sino que es palabra, ¿no? Entre ese silencio de un cuerpo, yo diría amoroso y sano, y el cuerpo que rompe y necesita ser nombrado. Esa reflexión está en una obra ensayística que yo creo que es importante leer para entender algunas de las cosas de Hani Oso. Los que me han precedido han dicho, evidentemente, que Hani era no solamente una poeta, sino una persona que había estudiado profundamente la filosofía. Y es una delicia leer sus textos ensayísticos, porque en sus textos ensayísticos hay una reflexión profunda de ideas, ¿verdad?
con todo el sustento teórico que puede tener una persona formada y muy bien formada, ¿no? En este libro, Memoria en ausencia de imagen, Memoria del cuerpo, hay uno de los planteamientos fundamentales de Hanning que tiene que ver con el cuerpo, y en este caso todavía no está hablando, diría yo, que del cuerpo amoroso, como habló Vanessa, con el cuerpo como lugar de residencia de la casa, ni el cuerpo dolido, que es del cual quiero hablar, sino otra manera de acercarse a ese cuerpo, y como la palabra y el arte, cuando hablo de palabra, en este caso no hablo de la labor filosófica que ella pudo tener y ensayística, sino cómo el arte, la poesía puede restituir esa relación con el cuerpo casi de manera armoniosa. Algunas imágenes que voy a utilizar aquí, no sé si están viendo esto medio recortado, pero algunas imágenes le voy a dar el crédito a uno de los grandes fotógrafos venezolanos, además que hizo muchas imágenes de Hanning, que es Vasco Sinetar, que la fue llevando, fue haciendo un registro interesantísimo. Y bueno, he tomado esas imágenes, quiero reconocer que estas imágenes son de él, y además tomada de internet, de Trópico Absoluto. Bueno, de toda esa posibilidad del cuerpo, en este encuentro, a mí me ha interesado en los últimos tiempos trabajar no solamente Hanning, sino a trabajar también a otras poetas desde la representación de ese cuerpo adolorido, ese cuerpo enfermo, ese cuerpo que empieza a hacerse presente. ¿Y cómo se representa en las obras? Por ahí me he orientado por una visión fenomenológica que no quiero abundar sobre ella, ¿no? De Merleau-Ponty y de otros autores. Esta cuestión fenomenológica me parece interesantísimo porque es un abordaje a la enfermedad desde esas sensaciones, ¿no? Desde la ausencia de un cuerpo, porque de alguna manera la sanidad es la ausencia del cuerpo. Cuando estamos sanos, no nos damos cuenta de él casi nunca, a menos que, como hablaría Vane, esté enamorado, a menos que sea un cuerpo enamorado, pero normalmente en la cotidianidad el cuerpo es un silencio donde los órganos están casi que, ¿verdad?, en su mecánica cotidiana. A mí me llama la atención que la enfermedad es la presencia del cuerpo, o el padecer es la presencia del cuerpo, el cuerpo que empieza a anunciarse. Y aquí está la coincidencia, creo que un libro fundamental que ha leído Vani, creo que en toda la obra, ¿verdad?, hay poemas sobre este asunto. Hay pocos, en algunos casos, donde la poesía de ella es menos confesional y hermética, pero esta presencia del cuerpo adolorido, creo que el libro fundamental es El Circo Roto, por muchas razones. Y una de las razones fundamentales es que este libro es simultáneo o posterior, vamos a decirlo más bien posterior, y ella hace algo importante, que es colocar al final del texto la experiencia de encierro y del padecer de una manera biográfica para que sea leído en el libro. Ella cita al final del texto que ese libro es casi que producto de un internamiento de los que tuvo, y entonces aquí está el juego de por qué hacer eso, por qué colocar datos sobre el espacio, entre comillas, de lo confesional o de su vida, para que sea incluido en el texto sabiendo que esto será leído desde el punto de vista ficcional, que normalmente nos dicen que la literatura debe ser leído. Bueno, este libro es posterior a uno de esos momentos en que ella pasa su encierro y su experiencia con ese cuerpo, que se ha convertido para ella en estas alturas de los años 90 en una especie de presencia constante, ¿verdad? Y que ha sido representada en su obra. En esta visión fenomenológica que me he acercado, hay un texto de Paul Ricoeur que me parece interesantísimo sobre el asunto de la enfermedad, porque plantea tres ejes cuando la enfermedad y el cuerpo se hace presente y lo que esto implica
El cuerpo enfermo, evidentemente, nos plantea una nueva relación con nosotros mismos, con los órganos, ¿verdad? Pero también con el espacio que habitamos, con la representación del lenguaje. O sea, el cuerpo enamorado, evidentemente, Vanessa ya lo ha dicho, pero el cuerpo enfermo también obliga a una nueva manera de plantearse, no solamente a mí mismo, sino una visión incluso ontológica, fenomenológica y escritural y estética, que es lo que finalmente me interesa, ¿verdad? Entonces, Paul Ricoeur plantea que hay un eje donde el dolor, el sufrimiento, nos apela, nos reclama, nos interroga. A mí me parece interesante que él haga una distinción entre dolor y sufrimiento, porque para él el dolor es este sentido localizado en los órganos particulares del cuerpo. Ahora, evidentemente, esto es siempre un asunto de cómo hago yo para poder transformar esta cosa tan localizada en un órgano y al final convertirlo en texto. No tenemos indicios, no es posible tenerlo, del otro, de cómo se duele el otro, y eso lo voy a decir más adelante, sino es a través de la palabra y en este caso de lo estético. Bueno, entonces esta distinción entre el dolor localizado, este órgano particular del cuerpo que se convierte en un objeto, porque aquí ocurre algo interesante, ya no soy solamente el sujeto, sino soy el objeto a la vez que padece, ¿verdad? Me plantea es cómo represento yo como poeta ese objeto que soy yo mismo en el cuerpo que está dolido. El sufrimiento, dice Paul Ricoeur, ya no es solamente el dolor puro, sino es la reflexibilidad, es el lenguaje, es la relación del lenguaje con uno mismo, es la relación con el otro, y cómo con el otro establezco un contacto, y cómo al final le hallo sentido a mi experiencia, y en este caso, cómo convierto esta experiencia en algo estético, porque ahí está fundamentalmente el asunto. ¿Y hasta qué punto? Aquí se arreglan dos formas de algo incomunicable. Primero, el dolor hecho palabra. Y segundo, la incomunicabilidad de lo estético, al final de cuentas, lo incomunicable de lo poético. Si la poesía fuera transparente, no sería poesía, como ningún arte, evidentemente. Y aquí yo apelo a la idea de que lo poético, y creo que en este sentido la obra de Hani, tanto la obra poética como la obra reflexiva, apela siempre a que el poema nunca puede ser transparente. La transparencia borraría el enigma, el misterio, lo oculto, la posibilidad de sus límites del propio texto. Entonces aquí estamos ante dos cosas incomunicables. El dolor para el que lo padece, pero también la imposibilidad, o casi imposibilidad, pero es una cosa contradictoria, porque la imposibilidad es lo que mantiene el poema mismo, la idea de releer, de insistir, de tratar de estar ahí. Esa incomunicabilidad del poema, o lo incomunicable del poema, se van a juntar. Ya les decía, esta la reflexión que creo que hace Hani, no solamente en su poema, en su obra poética, y que ha sido, menos mal que por Vidankov, recogida en un solo libro, y también toda su obra ensayística. Yo me imagino que hay muchas cosas que Hani te dejó seguramente en revistas, periódicos, que sería una tarea interesante. Creo que hay gente que la conoció aquí que debe saber sobre eso. Creo que hay alguien aquí que fue colega y compañera de ella. Pero en todo caso, la obra de Hani permite plantearse además un asunto en esa posibilidad. ¿Qué es lo sano?
qué es lo enfermo. Y en esa relación, no solamente conmigo, sino con los otros, yo empiezo a cuestionar la idea de sanidad y enfermedad. Yo creo que eso lo recorre la obra completa de Hani. Voy a tomar aquí, yo no veo el texto porque veo te lo voy a confesar a Marisol, veo aquí a mano derecha los recuadritos y no puedo leer el texto completo. Si alguien lo quiere leer, se lo Yo te lo agradezco. puedo, lo puedo, Léamelo. Sí. Rafael, sí. Ella supo que en las fronteras de la literatura y el arte siempre había un charco, una suerte de pozo medianero que puede albergar cualquier cosa. Sabandija, lagartos, vómitos, zapatos abandonados y horquillas para el pelo. Página 27. Gracias. ¿A quién se refería Hani con esta cita? Se refiere a Virginia Woolf. Y creo que en ese texto ella no solamente habla de la Virginia Woolf, bueno, del cuarto propio, sino también la exploración que hacen algunos de estos autores que ella admira por esos territorios que difícilmente en un mundo bipolar podríamos llamar sano o enfermo. Y uno de los grandes planteamientos de la totalidad, yo diría, ensayística y poética, es borrar esos límites entre lo sano y lo enfermo. Y hay una cita que viene, Marisol, vamos a avanzarla, que creo que define la estética. Este es un texto ensayístico, pero que ella se puede aplicar a su obra misma, ¿no? A ver, Marisol, te lo agradezco. No se trata de hacer un arte curado, entre comillas. El arte no es necesariamente sano. La belleza de la Venus de Milo no es sana. Detrás de ella hay una larga tradición de convulsiones. Esa belleza surgió de la conciencia del horror. Hay pues un equilibrio entre belleza y horror. Página 28. Creo que en la última línea hay pues un equilibrio entre belleza y horror, define la misma obra poética de Hani. Hemos hablado de algunos textos. Yo voy a leer por ahí también un texto de Casa de Agua y de Sombras, coincidencialmente, con mi amiga que me antecedió. Pero creo que también en Casa de Sombra ese equilibrio entre el horror y la belleza está presente. Y sobre todo a veces que ese horror se agiganta en la medida de que como estrategia, el horror es la enfermedad, es la confesión, la estrategia de la confesión y cómo la estrategia de la confesión puede horrorizar a un lector cuando habla desde esa experiencia del dolor, la enfermedad, el desasosiego, la soledad. Este también es otro, este es un poema, yo diría que ya clásico, del libro El Circo Roto, donde vuelve a decir, ¿verdad?, su visión sobre lo enfermo, sobre lo sano. La enfermedad es el vivir, la única. La enfermedad es el cuerpo y las pastillas no sirven de mucho. Solo sirve el alma haciendo cuerpo y el cuerpo haciendo alma. Una de las grandes, bueno, aquí, uno de los recorridos que yo he hecho en la poesía, no solamente de Hani Oso, sino en la poesía de algunas venezolanas, podría citar a Millo Bestrini, a Jacqueline Wolver, algunas de ellas, es como en ese asunto de la enfermedad, no solamente me enfrento a mí mismo, sino me enfrento a los otros y voy a dejar de último a qué otros me voy a confrontar. Pero una de las cosas es que me enfrento al saber médico y a su conocimiento. Creo que una de las grandes reflexiones de Hani es el conocer estético y el conocer técnico y el conocer científico. Y algunas veces su obra pareciera que tiene una imagen antipastoral, y voy a utilizar el término antipastoral, del saber médico, porque su obra, si uno la recorre, es como el gran fracaso del saber médico, donde el saber médico, por varias razones, no termina de curar, de entender
y de enunciar el cuerpo de ese sujeto padeciente. Aquí, bueno, creo que es el mismo que leí ahorita, ¿no? El saber médico. Y una de las grandes presencias, sobre todo en el Circo Roto, me parece interesantísima, es la presencia de psiquiatras con nombres y apellidos que están ahí, pero que se convierten, al final de cuentas, en estrategias discursivas, ¿no? Ese juego que existe a la obra de Hani, pero sobre todo en el Circo Roto, de incluir personas con nombre y apellido que uno sabe que existieron, crea un juego interesante, ¿no? Y en este caso, el cuestionamiento al saber médico está presente ahí. Poemas dedicados a sus psiquiatras, a mi milenario psiquiatra que no ve televisión. Por supuesto que esta imagen es una imagen poderosa, ¿no? Sobre todo el adjetivo ahí de milenario, en el sentido de que el padecer en este libro se ha convertido en un padecer largo y difícil de sobrellevar, como en algún caso también lo vivió Vida Granco, padeceres crónicos de alguna manera, y al doctor José Luis Betancourt. La obra entonces sirve como para cuestionarse no solamente, que ya lo habían hecho algunos filósofos, ¿verdad? Sobre todo recuerdo a Calvin, el cuestionamiento entre lo sano y lo enfermo, pero que en este caso retoma desde lo estético eso y comienza también cuestiona el saber médico presente, en este caso concreto con la psiquiatría. Pero no solamente la psiquiatría, sino con su técnica, a través de muchos textos, donde las pastillas, ¿verdad? Es un elemento, un objeto incluido, con existencia. Ese sí lo puedo leer. Bueno, lo puedo leer, no. Hay una parte donde también la pastilla se me borra. Marisol, por favor. También había pastillas, muchas pastillas, y un avión que pasaba, llevando a gente que sí tenía lugar. En esta letanía que viene, ella nos ha mostrado casi que la farmacia completa. A ver, Marisol. Una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas, 6 pastillas, daña mineral, carbonato de litio, Haldol, Neubion, Orambit, Ribotril, 2 miligramos, perdón. ¿Y el médico? Deambulando por ahí como la luna, sin saber de la verdadera enfermedad. Página Bueno, 539, 540. bueno, esa página es de la obra completa. Pero fíjense ustedes que la cofarmacia se ha convertido hoy en la industria de los laboratorios, todos sabemos que se ha convertido en la gran productora de sueños, en la gran productora de mercados, ¿no? La obra de Hani de los años 90 estaba cuestionando y nombrando toda esta cantidad de productos. Bueno, yo no voy a extenderme aquí porque ahí tocaría el asunto de una visión crítica de la farmacia, una visión crítica del laboratorio, que no solamente algunas poetas lo han elaborado, sino también los mismos psicólogos, incluso que han formado parte del famoso tratado, no me acuerdo ahorita cómo que se llama, del manual que existe en Estados Unidos para diagnosticar y recetar. Pero en todo caso, esa presencia que parecía prosaica o que parece prosaica, ahí la acompaña también Jacqueline Goldberg, ¿no? Mucho tiempo después. Ahora, ¿qué pasa con no solamente con los otros? Bueno, yo no voy a extenderme aquí. Los otros tienen el saber médico, los otros son el psiquiatra, los otros son los que me... Pero ¿qué pasa con los otros que son los más cercanos? Porque todo cuerpo enfermo replantea la relación con los otros. Vanessa hablaba de amor y aquí yo hablaba o voy a hablar, de esa frase que me gusta tanto de Riquet, que dice la solidaridad de los conmovidos. ¿Hasta qué punto hay solidaridad? ¿Hasta qué punto hay dos términos que me gustan, compasión o empatía en esos otros?
y hasta qué punto los representa en el texto, ¿verdad? Hasta qué punto se convierte en el texto en un elemento importante. Y aquí, mientras esta es una lectura nueva, gracias a Marisol, la he hecho, de un libro de la poeta Chantal Maillard, ¿verdad? Donde habla de la compasión y de la posibilidad o no de la compasión ante el que sufre. Y me ha parecido una frase contundente, esta que dice Maillard. Léela, por favor, Marisol. Comprender y saberse comprendido puede ser bálsamo, aunque no cure. Una frase, ¿verdad? Aunque no cure. Ahora, si el bálsamo no viene, ¿verdad? Ni siquiera, ahí dice en uno de los poemas, creo que ya, ese sí no lo puedo leer, dice, y no tengo un niño que me explique esa voz, ni ando entre viejos, entre psiquiatras, Viejos. eso solo confunde, me aumentaron. Ajá, bueno, léelo. Y no tengo un niño que me explique esa voz, me ando entre viejos, entre psiquiatras viejos. Eso solo confunde. Me aumentaron la dosis de litio. Okay. Y aquí está un poema que leyó Vanessa, ¿verdad? A A ver, Manuel, a los hombres infieles, mi amor, mi gran amor, yace en un pozo. y otro más. De la soledad de las hermanas, y las hermanas no vienen, y los hermanos no vienen, y es la soledad, porque la loca de la casa ha dictado su última palabra. Entonces, en ese ejercicio de la empatía, como lo que al final construye, ¿verdad? De aquí tomé esta imagen casi para ir cerrando, es la posibilidad de nombrar y de nombrarme a mí mismo y de nombrar a los otros y de construir la palabra, que es casi que yo pienso la única salvación posible que nos queda. Con esto termino y gracias. Quiero agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado hoy, a Eugenia, que ha hecho un esfuerzo porque se está trasnochando, vive en Suecia, a Vanessa, que desde su trabajo hizo el esfuerzo de comunicarnos sus hallazgos de su investigación, y finalmente a Rafael con su exposición sobre el cuerpo, sobre la enfermedad y la poeta. A todos muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros sus hallazgos y sus emociones en torno a por qué se han comprometido con el estudio de esta poeta. Lamentablemente no nos queda tiempo para preguntas. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hoy. En el chat he tomado nota de todo lo que nos han dicho, pero no puedo compartir lamentablemente sus preguntas, sus comentarios. Les agradezco esta rica participación que gracias a Fanny y gracias a los estudiosos hemos podido tener en esta tarde. Gracias a Fanny, a Camilo, por acompañarme una vez más en estos encuentros. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.